Bienvenidos. A la hora en la que ustedes estén mirando el programa, seguramente ya se conocen los resultados del referéndum de Grecia. El propósito de este programa es que cualesquiera sean esos resultados, ustedes puedan entender lo que está ocurriendo en Grecia. Un aporte más a esta sensación de devastación que tiene hoy día Europa, focalizada particularmente en Grecia. Porque esta es una crisis del neoliberalismo, es de toda Europa. Es Europa la que está con índices altísimos de desocupación. Pero es en Grecia donde más se está notando en estos días. Una crisis muy parecida a la de la Argentina del 2001. Otra más del neoliberalismo. Otra vez el neoliberalismo generando postergación de sueños, hambre, quitándole los elementos más necesarios para la vida a aquellos que resultan los más vulnerables. Y matando, porque la gente se suicida hoy día en Grecia. En números mucho más altos que lo habitual, porque están conculcados prácticamente todos los sueños y todas las posibilidades de la población. Entonces, lo de Grecia excede lo que es el marco político y económico. Es también humano el problema. El neoliberalismo va contra lo mejor que tiene el ser humano. Lo convierte en un individualista feroz, en un indiferente total cuando le va bien, y lo deja a merced de ese tipo de sociedad y de esa clase de gobiernos y de poder económico internacional, cuando está en la pobreza o cuando es clase media baja. Es lo que pasa ahora en Grecia y de eso queremos hablar esta noche en Bajada de Línea, inmediatamente después de la pausa. We are Germans. We are honest, trustworthy people. We are hard as steel, tough as leather, and fast as hounds. Always right on We time. are afraid of nothing. Some of our most famous national dishes are stuffed pig stomach, blood sausage, and roast horse. We are known around the world for our beautifully melodic yet easy to learn language and for our world famous sense of humor. When we speak English, we all sound like Werner Herzog. Look a chicken in the eye. We are Germans. We truly are the fearless bunch of motherfuckers. Yes, some of us actually do have sex with our closest relatives. It's an ancient German tradition mainly practiced in a region called Saarland, but that's another story. We are Germans. Our gross domestic product sums up to 3.7 trillion US dollars, which makes us the fourth largest economy in the world, by far leading Europe. Our gold reserves are the second largest in the world. Please don't ask where it came from. We are Germans. We started 2 world wars and almost won them both. Almost. We don't fear death. Yes. But from off in the distance, there comes a man, crazed, taking vengeance against our peaceful land. Jacket collar raised on a black motorbike. He puts the head in the attic and wants to take our pride. He's the love son of Zeus with a heart made of stone. Go take all of the savings, please leave us alone. His looks burn like fire, his body screams of sex. Our minister of finance doesn't even have legs. His leather jacket is made of skin from German shepherd puppies. Atheist on you, my baby. Even his wife is smoking hard, is smoking hard. Like a playmate from the 80s. He doesn't negotiate, he simply kicks ass. He wants us underneath. And we cannot resist him because he's so totally 100% Every time he smiles, an angel dies. All those seven shirts, all those merciless eyes. His armpits taste musky, half got up so flaky. He's Facebook friends with Voldemort and even plays the Bouzouki. Oh, he's so highway to the rock.
and stick the finger to Germany and say, well, you can now solve this problem by yourself, right? Empecemos a hablar en términos más concretos de lo que es la crisis de Grecia, la que hoy, en parte, empieza a resolverse desde el punto de vista político, pero después habrá que ver qué es lo que ocurre en lo económico, en lo social. Seguramente la derrota es por muchos, muchos años, como ya ha sucedido, por ejemplo, en la Argentina o en América Latina. En los años 90, cuando campeaba el neoliberalismo en la República Argentina y, por supuesto, en el resto de América Latina, en varios países, yo tenía el alivio de leer a Eric Calcaño, en realidad a Eric Calcaño y a su padre. Ellos remaban contra la corriente de un pensamiento único que estaba establecido por la culturización que implantaban los medios de comunicación predominantes de la época, que son los mismos de ahora y que insólitamente vuelven por aquella desventura de la Argentina. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decirles es que Eric Calcaño fue un aliviador de la vida de quienes pensábamos que las cosas tenían que ser de otra manera. Y lo fue ahora en Grecia. Acaba de llegar de Grecia después de hablar frente al Parlamento sobre la deuda externa y con mucha propiedad entonces nos cuenta cuál es su visión de lo que allí ocurre. Para entender la crisis griega en este momento hay que remontarse al 2009-2010, cuando fue la caída de Lehman Brothers y el fin de esa burbuja especulativa que sucedió en los países centrales. No fueron los países populistas los que provocaron esa terrible crisis mundial. Cuando cae Lehman Brothers, que tenía tan buenas notas, que era una empresa tan seria, etcétera, se extiende un pánico bancario por todo el mundo y eso también llega a Europa. Lo que sucedía en ese momento era que muchos bancos europeos, alemanes y franceses sobre todo, y también bancos privados griegos, estaban muy expuestos en la economía griega. Y frente a ese pánico bancario empiezan a retirar todo su dinero, empiezan a salir de esa posición y dicen, ¿y este país con qué me va a pagar? Luego se ve que la economía griega no tenía las espaldas suficientes como para encauzar todo el deseo de los acreedores, básicamente porque tenían el euro como moneda. Y el euro, que es la moneda de la Unión Europea, y de los países que entraron en la Unión Monetaria, mejor dicho, representa en realidad la productividad de la economía alemana, que es muy diferente de la productividad de la economía griega, que es un poco como nos pasó a nosotros con el 1 a 1 con el peso dólar. Si adoptamos la productividad de Estados Unidos, claramente en un momento íbamos a ir a una crisis, cosa que sucedió en el 2001. Ahora, esto ya sucedió en el 2009-2010 en Grecia, y desde entonces los gobiernos del Partido Socialista, liberales de izquierda, y de los conservadores, liberales de derecha, siempre aplicaron políticas de ajuste. ¿Qué hicieron básicamente? Que toda esa exposición que tenían los bancos privados lo paga Europa, pero que esa paga la exposición de los bancos, pero que esa deuda queda a nombre de Grecia. Es el momento sensacional de las crisis en el cual se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, que los argentinos ya conocemos, puesto que en el 82 la dictadura nacionalizó los pasivos bancarios, cosa que también se hizo en Grecia. Después, claro, el Estado griego totalmente sobreendeudado y tres actores importantes que aparecen ahora: el Banco Central Europeo, que es el nombre en sociedad que tiene la Bundesbank, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, cuando no, vienen a decirle a Grecia lo que tienen que hacer. Desde el 2010, 8 programas de ajuste, 2 programas de ayuda. Los bancos privados se salvaron, quedaron los países pidiéndole plata a Grecia y los griegos que tienen que pagar una deuda que no redundó en un beneficio en materia de infraestructura o en materia de mejora de la productividad para su propio país. Hasta ahí el crimen perfecto. Lo que sucede es que esta troika, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional, que más que troika es una junta, en el sentido latinoamericano de la palabra, dictándole a Grecia lo que tiene que hacer, se encuentra de repente con la política. Se encuentra con Tsíparas que dicen, miren, voy a hacer un referéndum, voy a preguntarle al pueblo. Y en el fondo, en síntesis, lo que está en juego en Grecia ahora es saber si la soberanía reside esencialmente en el pueblo, como nos lo enseñó la Revolución Francesa, la Guerra de Independencia Norteamericana y la Revolución de Mayo, o si reside esencialmente en el sector financiero especulativo, tal cual lo quieren hacer creer los liberales. Europa es un proyecto político que garantizó la paz en ese lugar del mundo durante bastante tiempo. Ahora, ¿hay que tener el euro para ser europeo? Europa era un personaje de la mitología griega, política es una palabra griega, democracia es una palabra griega. ¿No se estará desprendiendo de Europa de su verdadero origen, naturaleza y sentido en pos de
un ajuste infinito que al final lo único que hace es vaciar la política, hacer buenos negocios para los amigos y dejar a los pueblos en una situación trágica. Esta es la explicación de Eric Calcaño, que tiene tanta autoridad como para que entendamos cómo son las cosas definitivamente en Grecia. Pero queremos seguir reflexionando. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las salidas? El mundo hoy día presenta algo que la Argentina está aprovechando muy bien. Ya no hay un solo centro de poder. Ya no es solamente los Estados Unidos como el único referente que da beneficios o castiga según cómo se comportan los países marginales del imperio. Ahora tenemos también a China, tenemos también a Rusia. Y los griegos empezaron a mirar hacia Rusia y así pueden encontrar un alivio. Pero por supuesto, están muy atados a los compromisos ya asumidos por los cipayos, por los vendepatria, por los que hicieron grandes negocios con Grecia, desde adentro y desde afuera. En consecuencia, ¿cuál es la salida? De esto conversamos con un joven analista internacional que es Juan Manuel Caro. Mi percepción es que no hay crisis griega. Cuando yo escucho la crisis griega, no. En todo caso es una crisis de la Unión Europea y su forma de ser de la Unión Europea, el pensamiento originario de la Unión Europea y las promesas que tuvo la Unión Europea. Pero la crisis griega económica muestra una crisis política en la Unión Europea que creo que se hace cada vez más evidente y ahí tiene que jugar un papel Tsipras, que vamos a ver cuál va a ser ese papel a medida que los acontecimientos se den, a medida que se dé la votación, a medida que avancen las negociaciones con la Unión Europea. Tsipras es un tipo que es audaz, pero a la vez pragmático, lo cual es muy bueno en política, porque tiene la audacia para plantarse cuando hay que plantarse, pero a la vez no es la necedad de quien dice desconocer todo lo demás. Escucha, dice, bueno, yo te escucho a vos sos la troika, me venís a decir cosas muy parecidas a lo que me dijo la troika hace 10 años a Grecia y así no fue. Entonces cambiemos el mecanismo, cambiemos la negociación. Me parece que en esa nueva negociación, en ese nuevo acuerdo, puede haber alguna solución al tema griego. Economistas de todas las tendencias, los ortodoxos y los más heterodoxos dicen Grecia hoy está ante la imposibilidad de pagar su deuda. ¿Por qué? Porque tiene el 180% de la deuda en términos comparativos con el PBI. Es decir, no crece y no puede afrontar esos pagos. Entonces lo que hay que hacer es reestructurar esa deuda. Me parece que hay que partir de esa premisa de entender que Grecia no puede pagar, como no pudieron pagar muchos países a lo largo de la historia, como no pudo pagar Alemania durante el siglo XX. Alemania no pudo pagar su deuda y tuvo que hacer 7 negociaciones en términos históricos y ahora le exige a Grecia otra cosa. Me parece que Grecia está mostrando que puede hacer que el pueblo decida en términos económicos, que el pueblo participe en términos económicos y que diga si va a aceptar o no esta propuesta. Y creo que ahí Tsipras juega un papel muy interesante como un nuevo liderazgo que ya no es solo griego, sino que también es europeo en su conjunto. Alexis Tsipras hace solo un mes atrás visitó Moscú, ¿no? Y estuvo en Moscú, se juntó con Vladimir Putin, tuvieron una buena vinculación y ahí Putin le hace el ofrecimiento que dice, en el caso hipotético de que Grecia tenga que irse de la zona euro, yo te invito a participar del Banco de los BRICS. Eso es lo que le dice Putin. Me parece que hay, detrás de ese ofrecimiento también hay un nuevo orden mundial que están haciendo, ¿no? Es decir, ante la desconfianza que hay en términos internacionales de estas instituciones, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, surgen nuevas instituciones como el propio Banco de los BRICS o en América Latina el Banco del Sur, que todavía no ha terminado de tomar forma, pero que lo va a hacer en el futuro, que son nuevas formas de, otorgar créditos a países, de no involucrarse en la situación interna de los países, que es algo que siempre hizo el FMI. But the best solution for Europe and Greece would be for Europe to reform the structure of Europe. It's not the structure of the individual countries. It's not the structure of Greece. The problem is the structure of Europe and the policy framework of Europe. That would be the first best.